Mi propósito durante toda la vida ha sido subsistir, sobrevivir. Me gusta en los últimos años llamarme ex huérfana, porque ya el ex indica que, bueno, estamos en ello, seguimos en ello. Y en los últimos años, pues un día me desperté y entendí, gracias a un suceso muy doloroso, como suele pasar, que mi propósito sagrado, mi misión, estaba en mis heridas, en esa orfandad. Y no me había dado cuenta durante toda la vida. Y en ese suceso en el que casi pierdo la vida, o por lo menos yo pensé eso, y me ingresaron en el hospital, fue como un ictus por ansiedad, pero claro, se te paraliza todo el lado, ¿no?, izquierdo, y esas horas dije, wow, me pasó toda la vida, ¿no?, por delante, y fue como, lo vi claramente y dije, wow, es que me puedo incluso morir hoy tranquila, o sea, lo acabo de entender. Pues bienvenidos y bienvenidas un día más a Piensa Diferente Podcast. Hoy, como siempre, me hace mucha ilusión tener con nosotros a una nueva invitada, que como siempre las personas que aquí vienen pues tienen esa manera de pensar diferente. No solo que tenga esa manera de pensar, porque muchos de los que nos escuchan ya tienen esa manera de pensar, sino que además pues son altavoces, se atreven a poder hacerlo real en su día a día y poder también desde ahí dar un mensaje al mundo, a las personas que resuenan con él y a las personas que le puedan servir. Así que un placer estar contigo, Luna Roca. Bienvenida a Piensa Diferente Podcast. Bien hallada, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo y las personas que tienes alrededor, y a este lugar, y a esta ciudad, donde casi que empezó todo, y por eso estoy aquí hoy, gracias a ello. Sí, hay que decir, para que nos escuchen todo el mundo, que estamos en Barcelona, que estamos aquí en el estudio de Barcelona con muchas ganas. Aquí realmente pues, se ha desarrollado toda la segunda temporada de Piensa Diferente Podcast, casi toda, porque al principio iniciamos en otra localización y hoy iniciamos la tercera temporada contigo. Estamos también muy contentos y estamos aquí porque desde luego nos ha gustado mucho el nuevo espacio. Y quiero presentarte, te hacía esta pregunta antes de micros, ¿no? Porque cuando una persona vive, ¿no?, desde un lugar pues tan presente, ¿no?, desde ese lugar en el que vives tú, ¿no?, en el que utilizas, ¿no?, la espiritualidad como un medio para vivir, ¿vale? No es algo que sea fuera, ¿no?, es algo que vive dentro. Es difícil definirse como humano, ¿verdad? Sin embargo, podemos hablar de la experiencia que tú tienes, ¿no?, de hacia dónde se dirige, ¿no?, tu propósito profesional en ese acompañamiento a personas, en esas formaciones que tú haces de todo lo que tiene que ver con las constelaciones chamánicas. Hablaremos de eso, hablaremos de tu nuevo libro también, que está en ciernes, ¿vale? Todo lo que nos permitas, sin hacer spoilers. Y sobre todo hablaremos de lo que hoy toque hablar, porque como te dije también fuera de micros, hoy la conversación, este espacio, este entorno, pues va a traer ciertos matices, ciertas palabras, ciertas emociones que salgan durante la conversación que probablemente pues inspiren a las personas que nos escuchen, que se sientan atraídas por tu mensaje y por tu vibración. Así que bienvenida y un placer. Bueno, yo ya estoy sintiendo la emoción. Pues, Y todavía no hemos empezado. Qué bueno. Pues eso significa que estamos en la buena onda. Estamos en la buena onda. ¿Qué sientes? Cuéntanos. Siento como si hubiera un volcán interno aquí, queriendo salir, explotar. Y aunque a veces se lleve cosas por delante y aparentemente parezca la destrucción, el caos, la muerte, tiene que ser para poder dar espacio, ¿no?, a lo nuevo. Y sin esa, digamos, purga o muerte previa o caos, es imposible. Eso siento ahora mismo aquí. Enhorabuena, porque fíjate que esa es la esencia de lo que aquí proponemos también con el ajedrez sistémico, ¿sabes? Es el caos representado un poco por el dragón y el orden representado por el mago, ¿no? Y es un baile entre la luz y la oscuridad, entre las dos energías que rigen, ¿no?, la realidad que vivimos, sabiendo que pues, nosotros tenemos esa perspectiva espiritual que puede ver ambas, puede identificarse con ambas porque somos humanos,
Pero hay un punto maravilloso que es el que desde la presencia, desde lo que estamos aquí ahora, tenemos la oportunidad realmente de poder vivir, sí, la experiencia sin ningún tipo de filtro, ¿no? Todo lo Total, posible, lo más viva. Entonces, esto es lo totalmente. que realmente quiero que sea esto, Luna, un espacio en el que pueda ser, ¿no?, una conversación viva, que lo vibres desde el primer momento, así que me estoy muy contento por esa vibra inicial. Y a partir de ahí, pues vamos a hablar sobre lo que es ese propósito vital tuyo. ¿Cómo definirías con tus palabras, desde lo que has vivido hasta ahora, cuál sería ese propósito vital? Uf. Bueno, mi propósito durante toda la vida ha sido subsistir, sobrevivir. Eh, Me gusta en los últimos años llamarme ex huérfana, porque ya el ex indica que, bueno, estamos en ello, seguimos en ello. Entonces, como ex huérfana, durante toda mi vida he intentado, mi propósito era estar bien, qué comer, dónde dormir, sobrevivir, Ujú. vivir, sin más. Y en los últimos años, pues un día me desperté y entendí, gracias a un suceso muy doloroso, como suele pasar, Mm. que mi propósito sagrado, mi misión, estaba en mis heridas, en esa orfandad. Y no me había dado cuenta durante toda la vida. Ujú. Y en ese suceso en el que casi pierdo la vida, o por lo menos yo pensé eso, y me ingresaron en el hospital, fue como un ictus por ansiedad, pero claro, se te paraliza todo el lado, ¿no?, izquierdo, y esas horas dije, wow, me pasó toda la vida, ¿no?, por delante, y fue como, lo vi claramente y dije, wow, es que me puedo incluso morir hoy tranquila, o sea, lo acabo de entender, o sea, no sé. De repente tuviste esa realización, ¿no? Claro, lo acabo de entender todo, claro. Ese es mi propósito, por eso, ¿no? Esa orfandad y todo lo que viví. Wow, vale, ok, no sé si voy a salir de aquí, pero de verdad me comprometo que si salgo por mi pie andando de este hospital, voy a hacer algo muy hermoso con todo ello. Primero por mí Mm. y después por mi linaje, por mi gente cercana, y si alguien se quiere subir y que le acompañe, pues he pasado, ¿no?, de ese punto a ese otro punto. Ujú. Fíjate que aquí siempre hablamos de las dos perspectivas, ¿no? De que lo que te está pasando está diciendo mucho de ti, aunque no lo veas. Ujú, Y que lo importante es cambiar como esa transición entre la víctima de lo que me está pasando y poner ese chip de aprendiz, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia vital que tú viviste, como nos ha pasado a muchos, a mí claro. también, nos enseña a poder poner el otro chip, el chip de aprendiz, ¿no? Es decir, qué me quiere decir lo que me está pasando y cómo Mm, puedo, pues, utilizarlo como una palanca para aportar valor, ¿no?, al mundo. totalmente. Ujú. Un insight muy fuerte de decir, pero ahora, casi a los... En aquel entonces yo tendría 35 años o así, Mm. ahora voy a cumplir 50. Fue como, Dios mío, toda mi vida, ¿no? He trabajado en diferentes profesiones, desde cuidar abuelos, limpiar casas, en cocinas, en pescaderías, de modelo, de actriz, de guardia de seguridad, de bailarina, he hecho de Has tenido todo, muchas vidas en esta vida, ¿no? muchas vidas. Y curiosamente en todas, en todas, en todas, de verdad que lo hacía con mucho amor, porque no sabía nada, pero había algo dentro que era como una fuerza, un coraje, una fe, que no sabía entonces de dónde venía, como que era necesario esa puerta o ese paso, ¿no? Mm. Y, s- y lo hacía felizmente hasta que, bueno, pues la vida me llevó ahí, gracias a ese suceso, Ujú. a darme cuenta, ¿no?, de que todo había sido una preparación Bien. para lo que se venía. Enhorabuena, porque al final se trata de eso. O sea, muchas veces no elegimos, conscientemente por lo menos, y desde este plano, lo que nos pasa, ¿no? Pero Mm, sí la importancia que tiene pues esa perspectiva de poder aprender sobre ello, no quejarnos y victimizarnos ni convertirlos en una piedra que pese demasiado en nuestras vidas, sino picar piedra y convertirlo en una escultura bonita, ¿no? Que permita ver la belleza de lo que nos ha pasado
sacar el aprendizaje y que eso no se quede tampoco en nosotros, que ese es el punto de este podcast, ¿no? Es decir, que puedas inspirar a otros que han pasado situaciones similares y que además pues tengan esa misión de vida que también va, ¿no? Un poco alineada con lo que tú haces, que es pues todo lo que tiene que ver con esas constelaciones chamánicas, ¿vale? Ah, Así que yo creo sí. que eso es algo que me gustaría que hablaras y Mm. aprovechamos también para sacar la primera de las figuras, que es la que te representa hoy, aquí, en este momento de tu vida, con 49 años, con esa experiencia que has vivido, pero sobre todo quién eres tú hoy en día. Mm. Entonces, muchas veces las palabras, como decíamos, no llegan a definir lo que somos. Y el inconsciente también lo sabes, ¿verdad? Que habla muchas veces con figuras arquetípicas. Aquí utilizamos las figuras del ajedrez y hemos añadido 3 más, como ves ahí en el centro, el mago, el dragón y la esencia. Pero déjate sentir un poco dentro de lo que es el juego de ajedrez, las figuras doradas, las plateadas. ¿Cuál sería para ti la figura que define tu yo presente, tu yo actual? La luna de hoy en día. ¿De todas las que hay en el De tablero? todas las del tablero, incluso tenemos ahí un rey gigante. Si vemos que hay que llamar a la caballería, lo podemos sacar también. Wow, la reina. La reina de dorada, la reina plateada, ¿cuál es la que más te llama? Las dos me han llamado desde que entré a la sala. Pueden salir las dos también, ¿vale? O La sea, plateada y la dorada. pues Las adelante, dos. puedes cogerlas y ponerlas dentro de lo que es el Wow. escenario sistémico. Muy bien. Y Vale. ¿lo estoy haciendo bien? De hecho, mira, lo que has elegido es el Me he rey. equivocado. No, Vale. no, aquí no hay No, y equivocaciones. aquí, Ya lo aquí, sabes. por favor. Es Cierto, resonancia. cierto. Entonces, la que más te han llamado fueron estas dos. ¿Puede Sí, ser? sí. Pues es la figura del rey. Fíjate, mi Fíjate, dislexia. Qué fíjate. maravilla lo que acabamos de Muy hacer. bien. Pues Pues entonces voy hacia la venga, energía, a que por era ello. lo que... hacia el rey. Eso es. La localización dentro de lo que es el escenario sistémico, la tablita que tenemos aquí giratoria, ¿es esa? ¿O quisieras ponerlas en una disposición diferente? No, Están bien creo ahí. que donde lo he puesto es... Perfecto. La libertad es absoluta de que si cuando vayamos poniendo más y te Sí. apetece, ¿vale? Recolocarlas, pues adelante. Tenemos el rey luminoso, el rey oscuro. ¿Cuál es cuál? Cuéntanos. Uf, eso sí que lo tengo claro desde que he entrado, que Venga. para mí la oscuridad está dentro de esta superficie dorada Ujú. y la luz está aquí, en lo plateado. Bien, o sea que el plateado sería la luz para ti y el Sí. dorado la oscuridad. Genial. Entiendo que eso será un poco la guía, ¿vale? De las diferentes figuras que vayamos sacando. Y te has definido a ti ahora mismo con la figura del rey, ¿vale? Eso pues, ya implica muchas cosas a nivel de autoridad, a nivel de la percepción que tú tienes de tu momento vital. Pero más allá de eso, cuéntanos. Cuéntanos desde ese reinado, ¿vale? De ese rey, ¿vale? De ese rey reina, ¿no? Porque tú también lo elegiste como una perspectiva de reina y eso tiene también su peso. Cuéntanos cómo despliegas tu propósito profesional desde ahí, ahora. Wow, pues fíjate que el emprendimiento es la verdadera maestría, aparte de los hijos, parejas, porque te pone de frente, siempre lo digo, te sienta cada día de frente, ¿no? A tomar un café con tu dragón. Es curiosísimo porque ahí llega un punto en el que empiezas a pensar diferente y no puedes contar mentiras. No te puedes contar mentiras y te das cuenta de que todo ese proceso de emprendimiento te ha ido acompañando a sanar profundamente otras heridas que estaban en ese inconsciente o parte más oscura, ¿no? Sin dar la luz. Y cuando empiezas a contarte esa verdad, a sentarte con él, con ese dragón, eh, es otro insight, porque dices, wow, he estado todo este tiempo justificando, por lo menos en mi caso, ¿no? Que me gustaba lo pequeñito, que, bueno, sí, pero yo necesito mi espacio, mi Mm, tiempo, quiero no estar tanto, ¿no? Al sí, servicio sí. y te das cuenta, te levantas y si te dices la verdad es, wow, es que está en el inconsciente, en el cuerpo, en la oscuridad, gracias, ¿no? Porque te acaba de dar una llave donde dices, eureka. Claro, la gran herida de la visibilidad. Em, de nuestras ancestras y ancestros, ¿no? Que
que quemaron, que mataron, en fin, que persiguieron. Y está en el cuerpo y cada vez que vas a dar ese paso a escalar, es algo que se siente Mm. a través de creencias, de miedos, de bloqueos, de justificaciones. Y ahí es un gran aprendizaje si puedes decirte la verdad, decir, "Mm, ok, me perdono, había errado, es por aquí, es esta la llave". Y ahí se sana de golpe, no te puedo decir cuántas decenas de generaciones, incluso vidas anteriores, donde por invocar a tu tribu había sido perseguida. Y entiendes todo y ahora mismo me estoy emocionando porque es Claro, como, wow, ¿no? claro, claro. Sí. Puedes sentir todo ese dolor y al mismo tiempo saber canalizarlo, ¿verdad? Para poder encauzar el propósito de tu vida y que ese dolor no sea, digamos, la línea, ¿no? Que sigas a partir de ahora, sino que elijas un camino que tenga más sentido, ¿no? Para ti Claro, y para tu linaje, ¿no? Para las personas que también vienen tras de ti. claro, no solo eso, sino que en el fondo es muy egoísta, Mm. porque el no querer hacerlo en grande o impactar a más personas, que te cuesta la misma energía que impactar a menos, em, también va a afectar a esas personas, Claro. porque no van a poder hacer cualquier proceso, ¿no? Con uno. Mm. Y, y bueno, es verdaderamente donde están para mí las llaves que abren esas puertas en ese rey de la oscuridad, ¿no? En ese dragón, como yo le llamo. Bien. Fíjate que es eso, para poder dar un siguiente paso en nuestra vida, nosotros lo que decimos aquí siempre es que para poder desplegar más el mago, que es el creador de realidad, la persona que crea una realidad que esté alineada con lo que es, ¿no? Más allá de esas cargas del pasado, tiene que ir enfrentando esas cargas del pasado, tiene que ir enfrentando al dragón y el dragón que está como en cada puerta, Mm, ¿verdad? En cada portal que vas como sí, sobreponiendo en tu vida. uf, sí que está. Es una pasada. Entonces, al final, desde aquí lo que hacemos es un llamamiento a que las personas enfrenten ese dragón. O sea, es decir, no se queden pensando en pequeño, no se queden con un mensaje que tengan que dar al mundo si es que es su propósito, ¿verdad? Porque eso no solo va a sanar su propia vida, sino que además sanará pues, todo ese dolor inconsciente que hay de generaciones pasadas, ¿no? El transgeneracional. Háblanos un poquito de ese transgeneracional, de todo el trabajo que tú haces con la sanación del linaje masculino, femenino, todo lo que tiene que ver con los ancestros, ¿verdad? Que probablemente nos acompañen también en esta conversación, aunque no Ujú. veamos, y que desde ahí nos puedas decir qué consideras que es lo más importante cuando nosotros hacemos una mirada hacia ese pasado que quizás no conocimos conscientemente, pero que sentimos y que tenemos grabado en nuestras células. Pues todo lo anterior que acabamos de hablar tiene que ver con todo lo inconcluso, con todo lo interrumpido, con todo lo que ocurrió en los ancestros, en ti, porque habitan a través nuestro, de todo eso que no se finalizó o no se vio o no se ordenó, y en vidas, ¿no? También pasadas. Y cuando uno empieza a tomar responsabilidad desde el adulto ya, no desde el niño herido, empieza a recibir unos dones ocultos, ancestrales. Es súper importante y para mí, en mi experiencia, yo empecé la casa por el tejado, empecé por arriba, el mundo espiritual, y seguía con bloqueos, seguía con desde la niña herida, seguía a veces desde la víctima, ¿no? Y era como, wow, ¿qué está pasando? Y un día me di cuenta y en el momento en el que me di cuenta de que tenía que empezar, volver a empezar, ir a la casilla de salida otra vez, Volver al origen. dije, no, tengo que volver a la casilla de salida. Me tumbé en el suelo directamente y instintivamente hice una reverencia y dije en voz alta, perdón, 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 cómo he podido, ¿no? Lo que yo sentía era cómo había podido vivir desde la arrogancia tantos años sin tener en cuenta de dónde yo venía. Si yo lo que estaba viviendo y repitiendo era todo eso inconcluso de todos mis ancestros. Y ahí empecé a entender mejor a mis padres, como dije, ¿no? Soy ex huérfana, me crié con mi abuela materna. Nací en Barcelona, pero mi abuela vino a por mí aquí a Barcelona con 7 meses porque mis padres, como muchos más, eran adictos a la heroína. En los años 70, 80, 90 murieron cientos y cientos y cientos. Ujú. Y ese día dije, no puede ser, o sea, es que no tengo cimientos.
Yo salí de mi pueblo con 13 años, me pensé la mejor, me creí importante y sí fue necesario en ese momento no mirar atrás para intentar hacer mi vida o sanar, pero en el momento que yo incluí a mis ancestros, entendí a mis padres y todo, empecé a sentir como un empoderamiento interno que yo antes nunca había conseguido, ni sanando las heridas ni nada. Fue como que tu ejército de ancestros ahora mismo está detrás de ti. Y tú estás, a través de tu propósito sagrado, em, impactando, ¿no? Está siendo su voz Sí. y la tuya Entonces, al claro, mismo tiempo. entonces es súper importante empezar la casa por los cimientos, por las raíces y liberar y sanar todo esto con tantas herramientas maravillosas que hay. Y hay un momento en el que empiezas a recibir los dones, ¿no? Le llaman suerte o empiezas a sentir poder, ¿no? Como si te pusieran una corona. En Tal ese cual, momento me siento ya ahora, ¿no? tal Como cual. si me hubieran puesto una corona y no he vuelto a sentir la orfandad, aunque sí, como ex huérfana, hay momentos todavía, cada vez menos, en los que aún me despierto a las 3 de la mañana con pesadillas atroces. Bien, bien. Lo acepto. Bien. Enhorabuena, porque además en tu mensaje, desde donde lo dices, al final es darse cuenta de que en todo este proceso no es darle un botón y que ya te conviertas en la reina o el rey de tu vida, ¿no? Y, Mm. sobre todo rey-reina, ¿no? En ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Es un viaje que con el tiempo va arraigando en ti, ¿no? Decías cada vez menos, ¿no? Puedo sufrir menos, ¿no? Ese dolor o esa resistencia que viene. Pero es como, yo siempre digo que es como cuando tú lavas una camiseta que se ha manchado y la lavas una vez y se quita un poquito de la mancha, la lavas otra vez y se quita un poquito más y luego se va como aclarando en cada lavado, ¿no? Qué buen ejemplo. Entonces, me parece muy sencillo, muy cotidiano, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Es decir, ha habido un dolor, ha dejado una herida, ha dejado una mancha y esa mancha cuando tú vas con amor frotándola, ¿sabes? Con cariño, con los productos necesarios, ¿no? Esa mancha termina aclarándose y al final pues, vuelve de nuevo a ser lo que era, ¿no? Volver al origen, ¿no? Como decías tú ahora, el volver al punto de salida. Y decía Macaco, ¿conoces a Macaco, el Sí. artista? Decía, volver al origen no es retroceder, sino quizás sea andar hacia el saber. ¿No? Y para mí ese es un punto fundamental que resume pues mucho el trabajo con lo transgeneracional, con lo sistémico y esa vuelta a casa, ¿no? Que no es una casa física, es una casa energética en tu interior, que al final te hace ocupar tu lugar, ¿no? Que eso es lo que hace la sistémica en el fondo, ¿cierto? Exacto, Bien, bien. exacto. Pues desde ahí, ¿cómo podemos desplegar esa fuerza? ¿No? Que una vez que nosotros vamos haciendo ese trabajo de limpieza, que se hace a través pues, de, ¿no? de las constelaciones, de todos los movimientos, ¿no? Que tú acompañas a esos grupos, ¿no? Que te vas además a la ruta maya, a la ruta azteca. Cuéntanos un poco cómo es tu forma de hacerlo, porque evidentemente en este mundo la sistémica pues, es un mundo muy amplio, ¿verdad? Se puede hacer desde la parte personal, desde la parte profesional, se puede hacer desde la parte más profunda, ¿no? Chamánica, ¿no? Que tiene mucho que ver con la tierra. Explícanos tu manera de hacerlo y de qué manera has aprendido y qué aprendizajes traes también de esa sabiduría ancestral, ¿vale? De las rutas que tú haces también. Sí, pues retomando ese día que salí por mi propio pie en el hospital, donde hice una promesa, pasé las noches más oscuras de mi vida. Y ahí tuve que darme muerte simbólica con una práctica también literal de mi querido maestro Jodorowsky, Vale. donde simulabas tener un cuchillo, ¿no? Y te dabas muerte a todas las Psicomagia. identidades. Sí. Psicomagia. Y tuve que darme a luz con mi nueva identidad. De ahí creé el método, pues empezando por las raíces, ¿no? Por los cimientos de los ancestros, memorias uterinas, heridas, bueno, una serie de cosas. Donde después de haber estudiado transgeneracional o constelaciones familiares, el chamanismo entró en mi vida y fue como un recuerdo de la infancia donde dije, ay, no me lo puedo creer, me acaba de caer una ficha. Claro, yo me crié con mi abuela yo estaba todo el día subida a los árboles, vendíamos verdura y fruta en el mercado, no iba mucho al cole, no terminé la EGB, Amén. trabajábamos, hacíamos matanzas, vestíamos muertos, hacíamos de todo.
pero estábamos siempre con las manos en la masa y en la tierra. Mm. Y mi abuela no sabía leer ni escribir, pero hacía así, perdón, y sabía si iba a llover, si no, según la luna, los ciclos, Mira. el sur, el este. Y yo dije, ay, Dios mío, claro, si es que mi abuela ha sido mi primera chamana, ¿no? Mi primera Eso. sabia ancestral. Ujú. Y entonces empecé a introducirme en el chamanismo y, y bueno, encontré a varias personas que hacían constelaciones chamánicas que son totalmente igual, la misma base, pero incluyen a los elementos, las direcciones, a la energía de la madre tierra, porque lo más importante es que la madre tierra es la que ha sido testigo de todas las generaciones atrás tuya. Están los registros o memorias acásicos, pero Gaia tiene una memoria increíble y cuando la incluyes no hace falta hablar ni siquiera en las constelaciones porque la energía ya trabaja a nuestro favor. Eso es súper interesante esto que dices, porque al Mm, final pensamos que el campo energético tiene a veces más que ver con la parte espiritual etérea, y estamos hablando de un campo energético que está grabado en la frecuencia de la madre tierra, o sea, que viene de claro, abajo, no de arriba, entre comillas, y claro. simplificándolo muchísimo, ¿verdad? Sí, y como es abajo es arriba, ya lo Eso sabemos, es. pero es verdad que hay una memoria, ¿no? Ujú. Hay que ponerle nombre ahí arriba y Sí. hay otra memoria muy fuerte de generacional en la Tierra. Ah, Y bueno, a veces todo es tan sencillo y simple que no normalizamos o no nos damos cuenta. Y para mí ese fue un gran despertar terrenal. Danzar entre el mundo de abajo, el mundo de arriba, el mundo del medio y empezar desde ahí, ¿no? a vivir y es una filosofía de vida. Eh, claro, me encanta cuando al final tenemos un poco el equilibrio entre ambas energías, ¿no? Entre lo que dicen los grandes sabios, todos los grandes libros, ¿no? Nos vienen diciendo que al final somos como una especie de templo, nuestro cuerpo, entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre la energía del cosmos, la energía universal, la energía más espiritual y la energía terrenal, que es una energía pues, que también tiene su parte viva, ¿verdad? Y que también guarda esas memorias, ¿no? Al final muchas, es lo que se mantiene con el tiempo, ¿verdad? muchas. Y es evidente, ¿no? Pues esta mesa igual está aquí cuando nosotros ya no estemos, ¿verdad? Igual está en otra forma, pero desde luego se mantiene, ¿no? Entonces eso, más allá de algo inanimado, ya la física cuántica hoy en día ya nos dice, ¿verdad? Que esto está vivo, que las moléculas están todo el rato moviéndose, ¿no? Que son Mm, energía, que somos energía. claro. Entonces, si podemos ver la perspectiva sistémica, ¿no? Todo el campo energético, como eso ya pues, te hace elegir ciertas figuras aquí, ¿no? O en las constelaciones te hace resonar más con una persona o con otra, Ujú, pues vas viendo que al final hay una información que no eres totalmente tú, o por lo menos el yo que tú te ves, pero sí que está actuando, ¿no? Y está actuando a tu favor. claro. Entonces, desde ahí, desde ese campo sistémico, me gustaría que nos hablara sobre, aparte de esa sabiduría, ¿no? Del chamanismo, si en esas experiencias que tú haces, porque tú acompañas a personas a vivir esas Mm, experiencias en ese tipo de rutas, tanto la maya como la azteca, que tienen, bueno, que es vivir la experiencia práctica con chamanes, ¿no? Con mm. personas que están directamente viviendo de la tierra desde allí, contigo. Cuéntanos qué aprendizajes has traído de allí, ¿no? Es decir, qué puedes ver en los ojos de las personas que allí viven, en las experiencias que vives también con las personas que vienen de aquí. ¿Qué aprendizajes has sacado de esas rutas? Wow. Pues mira, es que al igual que hablabas de la mesa, si yo pongo ahora la intención, ¿no? Que lo puedo hacer en la madre tierra, en un trozo de césped, Bueno. yo puedo poner la mano aquí y poner la intención y sentir, porque esto es madera. Mm, Entonces, cuando tú pones los pies en un lugar donde has resonado, no sabes a veces por qué, sientes un llamado a un lugar y vas, es muy fuerte que a veces no se puede explicar, pero nada más llegar, el olor, la sensación, empiezas como a recibir, no se sabe qué, mm, pero sientes como certeza, ¿no? Como si ya hubieras estado allí. O sea, es una confirmación de decir, ok, mm. qué fuerte, por eso sentía este llamado desde pequeña cuando veía películas, ¿no? Le decía a mi abuela, mamá, porque llamaba mamá a mi abuela. Vale, claro. Mamá, yo soy de allí y decía, cállate, hombre, ¿cómo vas a ser de allí? En andaluz, ¿cómo vas a ser de Todo allí, de no? aquí de toda la vida. Y Claro, entonces, claro, es curioso, cuando vine a Barcelona me pasó igual, mis padres vivieron toda la historia aquí, aquí empezó todo claro. y aquí se terminó todo. Mm.
Entonces yo la primera vez que pisé fue como, aún cuando llego me sigue llegando información. Entonces en México para mí, pues es una honra a todos los abuelos y abuelas, Cosmovisión o Pueblo Maya, y además el homenaje que hacen a los muertos, la festividad de muertos, ¿no? En el cementerio recordando, ¿no? Menuda sistémica o constelación, recordando a sus familiares fallecidos, le llevan lo que le gustaba de comer, recuerdan momentos divertidos, se ríen, es una fiesta. Y a mí México, la sabiduría ancestral o cosmovisión maya me ha enseñado que siempre debemos caminar con ese espíritu de la oscuridad o de la muerte, porque eso también nos trae una capacidad muy bonita de empezar a aprender a vivir conscientemente. No es un enemigo, ni la oscuridad ni la muerte, sino está ahí. Es tremendo cómo lo viven allí, porque al final ellos Wow. celebran la muerte, Claro, ¿sabes? Algo que al resto pues, del mundo casi le asusta bueno, al final nos asusta siempre lo que no conocemos, ¿verdad? claro. Pero ellos como han incluido la muerte como parte de su cultura, ¿verdad? Tienen como esa chispa de disfrute incluso Por y de eso viven también, celebración. ¿no? Fíjate, si incluyes la muerte, al final tú ya conoces las leyes Claro, sistémicas. Una de ellas es la inclusión. claro, Si tú excluyes la muerte, al final vas a tener un miedo inconsciente a ella durante toda tu vida. claro. Cuando la vives, ¿no? Y vives una experiencia cercana a la muerte como la que tú has Mm, vivido, que yo también, mm, llegamos a un punto en el que la hacemos nuestra compañera. claro, ¿Sabes? No hay un miedo inconsciente a que eso llegue porque sabes que no muere, lo que muere es tu cuerpo físico, mm, no muere tu no, parte espiritual. Entonces es un claro. renacer como... Exacto, exacto. Y Mm, además, en paralelo, te ayuda en este avatar del presente, te ayuda a saber dejar ir lo que está muerto dentro de ti, sea un trabajo, una relación, ¿no? eso es, Entonces te ayuda a vivir claro. de una manera mejorada, ¿no? Consciente, sabiendo cuándo se ha acabado un ciclo y está muerto y no pasa Cuando nada, toca. se transformará en otra cosa, ¿no? Pero Sí. es importante. Es importante abrir la puerta al dragón, ¿eh? Para que Wow. cuando es el final de ciclo, pues nos deje pasar al siguiente, ¿no? Es como el guardián Así de es. esas puertas. Desde ahí me resuena preguntarte por tu nuevo libro que está ahí en el horno, me dijiste. Sí. Mm, Háblanos un poco, porque se llama Renace, las nueve puertas. Fíjate que acabamos de hablar la palabra renacer y wow. por eso también me resonó ya hablarte del libro. Cuéntanos un poco cuál es la esencia del libro, qué es lo que nos explicas ahí y cuáles son esas nueve puertas o por qué les has llamado así al libro. Sí, pues fíjate, tiene todo que ver con lo que hemos estado hablando aquí. Ujú. Eh, es la metodología, nueva identidad, que son nueve puertas donde se comienza por la casa, después los ancestros, después las memorias uterinas, Ujú. después heridas de infancia y adolescencia, el adolescente ese gran olvidado, después nuestros avatares que están viviendo paralelamente, ¿no? Ahora mismo, tu Guillermo del pasado, del ahora y del porvenir o del mañana, y esos registros de Gaia, chamánicos y también de la casa, y esa maestría en la puerta 9 del espíritu. Entonces, las nueve puertas, renacer, lo que acabamos de hablar, renace, pues primero hay que morir para poder renacer. Y es un proceso muy profundo Claro. que yo misma he pasado en mis carnes y bueno, he intentado acelerar un poquito el proceso. A mí me costó casi 4 décadas. Y hay como un contexto, una explicación para que se entienda primero, ¿no? Por qué y el para qué. Luego testimonios como muy extremos Mm, y luego mi testimonio, mi propio testimonio, y luego ejercicios sistémicos y muy bien, psicomágicos. muy bien. Qué bueno, o sea, al final es Es un como... mapa ahí. Sí, un mapita. Es que fíjate que al final es parte de ese legado. Sí, Claro. a mí me gusta mucho decir que para poder crear tu propio legado, pues tienes que trabajar primero en el linaje, ¿no? Y para poder Mm, desplegar, ¿no? Ese legado. Al final hablamos del dragón y el mago como esos dos arquetipos que están ahí uno y el otro compaginándose, es como mm, el yin y el yang, ¿verdad? Entonces, para poder desplegar la creatividad, los talentos, los dones, ¿no? Todo lo que decías, pues hay que ir, ¿no? Pasando por esas puertas sabiendo que forman parte de nuestra experiencia de vida, de los roles, ¿no? Que ocupamos. mm, Es muy curioso lo que me dices porque al final en el ajedrez sistémico es muy similar la dinámica, ¿no? Es decir, desde la infancia, la adolescencia, la adultez, incluyendo cada una de las partes de la experiencia humana. Fíjate, cada uno de los arquetipos del ajedrez está relacionado con una parte de la experiencia de la vida. claro. Es muy curioso. Entonces, al final, desde ahí,
cómo podemos, ¿no?, hacer que ese viaje de la vida, ¿no?, que llamamos, sabiendo que hay un niño interior dentro de nosotros, ¿cierto? Hay un adolescente, ¿no? En todo lo Ujú, que dices, hay memorias, ¿no?, que vienen ujú. de incluso antes de nuestra vida, Sí, de antes de nuestra vida, digamos, respirando, que es en las memorias uterinas y también en los ancestros, ¿no? Entonces, al final, con toda esa información, se trata de generar espacios, ¿no?, como son las constelaciones en el caso, ¿no?, de que se hagan grupales o individuales. Cuéntanos qué pasa en esos espacios, cómo acompañas o desde dónde te gusta acompañar a ti, porque yo he asistido, a tus constelaciones y la manera que tienes de hacerlo, ujú, y desde esa perspectiva chamánica me gustan mucho cosas que tienes, que tú haces, mm, ¿sabes? Pues, por ejemplo, el no poner demasiada información, este tipo de cosas, ese ahorro energético del que tú hablabas, creo que son de mucho valor y que además no solo sirven para las constelaciones, sino aplicadas en el día a día, es muy importante. Vamos a hablar sobre la energía sobre todo, ¿sí? ¿Qué es lo que más roba energía? ¿Cómo podemos hacer mejor ese ahorro energético en nuestro día a día y cuidar mejor esa energía vital? claro. Al final, las personas cuando asisten a la constelación chamánica, algunas incrédulas, otros ya la conocen, otros están observando. Sí es verdad que hay algo en común, es que les abre o les da una llave para abrir una puerta y empiezan también a tener muchos momentos de revelación, ¿no? Porque al final se trata de algo que nos bloquea, hemos intentado de todo o nada, no importa, y de repente a través de la energía y de una representación visual que se está moviendo donde nadie ha dicho nada, nadie sabe nada, la persona que está representando o que viene a participar, paralelamente, como que también sana algo, libera algo. Mm, Y para mí lo más importante de esta herramienta es cuando tú ordenas o ves tu sistema familiar, hay algo en ti que se ordena internamente. Y cuando tú te ordenas, ocupas tu lugar, el que te corresponde. mm. No en lugar de otro o Claro, a través de esa herencia, ¿no?, emocional claro. que Y hay luego hay dentro. muchos muertos que no han sido vistos, personas excluidas Mm, que murieron en una situación compleja. ujú. Y casi nadie entiende nada cuando estamos allí, pero la Sí. persona que está constelando lo entiende, ¿no? Ah, Enseguida, o sea, lo entiendes como, ostras, lo ve vale, claramente. lo entiende a través de la energía. Sí. Y me gusta este tipo de constelaciones porque no interferimos con nuestra historia. Nadie cuenta la historia. A veces viene la gente porque, Mm, ay, es que a mí, digo, no me cuentes nada, por favor, porque yo no quiero saber nada, porque si no, luego sí, se ensucia, ¿no? sí. Lo que pasa a través de aquí de todos los compañeros y de la energía. Y bueno, para mí es una herramienta fundamental que luego, depende del caso de cada persona, tendrá que acompañar con una terapia o con Mm, otra cosa, pero es como un primer paso muy bonito de ordenación, ¿no? De ver, sí. de dejar de creernos tan importantes y sentir que somos solo una pequeña pieza, un eslabón dentro de todo un sistema familiar y que Ujú. tú no eres más ni menos, o sea, tú Sí. estás haciendo tu parte, ¿no? Y eso le da a la persona mucha responsabilidad para dejar de vivir desde ese niño herido, ¿no? Mm, 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 Que mm. se cree Y el más importante. claro, es empoderarse desde otro lugar, ¿no? No es Claro, empoderarse desde el yo me pongo la corona y soy aquí el que manda y soy mejor que tú, sino es no. todo lo contrario. Es decir, yo me pongo la corona para defender, un poco como aquí en el ajedrez, mi cuadradito. Sí, yo tengo mi cuadradito y si tú respetas mi cuadradito, yo respeto el tuyo y Claro, vamos desarrollándonos, claro. ¿no? Y ese cuadradito forma parte de un gran cuadrado también, ¿no? Que es ese árbol familiar. Si yo me quiero mejor que el otro porque tenga un rol diferente al mío, ahí es donde perdemos energía y se genera un desequilibrio, ¿no? Sin embargo, Exacto. cuando yo respeto mi cuadradito y respeto el del otro, la savia del árbol fluye, Claro, ¿sí? Y se desarrolla pues tu propósito, claro. el que sea, ser una flor, ser un fruto, ser lo que sea, ¿no? Exacto. Qué bien. Al final, ese ahorro energético creo que es muy importante también. O sea que muchas veces es el silencio lo que hace Mm, y no las palabras, sí. ¿cierto? El silencio y ocupar tu lugar, estar en el adulto responsable que está tomando decisiones y realizando acciones constantemente, pero desde otro lugar, desde su lugar. Y eso te hace ahorrar mucha energía, porque ya no te cansas. Entonces sabes cuándo estar y estar
a saco lo que tengas que estar y cuándo retirarte y descansar. Y empiezas a tener ese ahorro energético que es el propósito sagrado de las cosmovisiones ancestrales. Ujú. Ahorrar energía, porque según la cosmovisión inca y maya, todos nacemos con una determinada energía que viene de la fuente y tenemos que prestar atención a ocupar nuestro lugar para proteger, cuidar y limpiar nuestra energía. Es como la base, ¿no?, de esa cosmovisión de abuelos y abuelas, cuidar nuestra energía. Entonces hay momentos en los que tenemos que estar más hacia el exterior y hacer, y hay otros momentos que no. Por eso cada vez las herramientas donde casi no se habla o ya no es algo catártico o que son más suaves, que no tienes incluso que hablar tanto, hay muchas personas que les está ayudando en este momento. Claro. Claro, es que fíjate que estamos en la era de la información, ahora ya Claro. sabemos, vamos en ChatGPT, oye, ¿qué me pasa? Pues seguro que viene de tus ancestros, no sé qué. Tenemos información, ¿sabes, Luna? Pero lo que Mm. nos falta son esos espacios de transformación donde poder verlo desde un lugar, te diría, casi físico. Porque eso pasa, puedes estar viendo la representación, puedes estar viendo las personas, puedes estar viendo aquí, ¿no?, las figuras de ajedrez, pero son dos trozos de metal. O sea, esto a a tu mente no le dice nada, pero a tu alma le están moviendo cosas cuando tú representas dos reyes aquí, ¿sabes? Claro, sobre todo Mm, yo hoy he sacado, pensando que eran las reinas, he sacado a mm, los reyes. claro. Pero no os puedo ni contar, creo que no tendríamos tiempo en el podcast para que llegarais a comprender la vida que he tenido que vivir como peón, Ahí está. como peón. Entonces, uno de los dones de los huérfanos es Cógelo que, ya si quieres, es que no hay porque plan B, ya. es que no hay plan B. Solo dependes de ti, no puedes pedir ayuda a nadie, ni dinero, ni nada. Dependes de ti. Entonces, estar tantos años y toda la vida, pues, incluso momentos de no tener para comer de peón, llegar a este punto hoy para mí ya ha valido la alegría venir aquí, ¿no? Porque es como, wow, Mm, podría haber vuelto a sacar el peón, ¿no? ya He está. sacado los reyes y encima pensando que son las reinas. Yo te voy a dejar libertad total porque siempre lo hago con las personas que vienen aquí para que elijas la representación. Y como estamos en ese punto, además hablando sobre el ahorro energético, muchas veces menos es más, Luna, ¿sabes? Total. Aquí ya te dije, ¿no?, antes de entrar, que a veces representamos aspectos pasados, aspectos futuros. Si te nace representar a alguien, alguna figura que represente a tu yo pasado, para simplemente honrarlo o dejarlo presente dentro de lo que es la imagen, hazlo. Y lo Mm, mismo si no te nace. Es decir, si te nace simplemente dejar los dos reyes ahí donde están, también está bien. Vale, déjate resonar con el momento y con lo que te apetezca. sí, me nace totalmente porque he tenido desde el Vale. principio, además, Vale. este peón, donde he estado gran parte de mi vida, perdida y sin rumbo, Mm, como un peón más, ¿no? mm. Y si me Por permites, favor. me viene todo el rato mi padre y mi madre, ¿no? Es como, wow, la Ves. luz, la oscuridad, lo femenino, Mm, lo masculino, en fin, esas dos fuerzas, ¿no? Por fin unidas, ¿no? Mirándose de frente. mm. O sea, tú lo ves ahora mismo, ¿no? Cómo se unen esas dos, sí, Sí, esas dos energías, esas dos fuerzas, lo masculino y lo femenino, sí. y dándose de fuerza. Qué alegría. Y Y la al fin, luz y la oscuridad. tal cual. Es que al Mm, final es una analogía entre lo yin y lo yang, ¿no? Lo yin te lleva hacia adentro, hacia esa parte oscura interna, intuitiva, ¿no? Muy, claro. muy, muy femenina. Mm, Cómo, dónde crece la vida, ¿no? Crece en el vientre de la mujer, en el mm, interior, en la oscuridad. Y desde ese lugar, ¿qué hace? Sale hacia afuera, ¿verdad? mm, Que es como igual que el pene del hombre, ¿no? Sale hacia claro. afuera, es como protruye, es como lo masculino, ¿no? Te lleva hacia afuera, lo femenino hacia adentro. Y lo importante es que ya seamos hombre y mujer, todos tenemos esas dos energías, ¿no? Y para ser el rey o la reina de tu vida, realmente tienes que ser, yo siempre digo el reina, con la Y en el medio, o sea, es como una Wow, mezcla qué entre bueno. ambas, ¿no? Tienes que ser el reina, ¿no? El Qué equilibrio bueno. entre ambas en tu poder, ¿no? Sabiendo defender tu cuadradito, estando en tu lugar y honrando también el cuadradito de los demás, ¿no? Es Ujú. sería un poquito el resumen. Genial.
Tenemos tu yo pasado que representa a ese peón, tenemos tu yo presente y nos queda hablar del yo futuro, ¿sí? De lo que sería para ti esa visión que tú tienes de aquí en los próximos años de tu vida hasta el final, cuando tenga que ser, ¿verdad? Que eso tampoco lo llegamos a saber, por lo menos conscientemente. ¿Tienes alguna visión de tu futuro a partir de ahora? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Nuevos proyectos, Mm, nuevas experiencias de vida o una forma de vivirlas? Adelante. Pues como peón, toda mi vida vivía minuto a minuto. Después, hace 5 años, cuando empecé a emprender, empecé a hacer planes al mes y desde hace 2 años mi visión de vida es a 10 años. Ujú. Entonces, eso me está ayudando a empujarme a mí misma, a retarme cada día e impulsarme a todo lo que hago en el día a día que me acerque a ese propósito. Y es curiosísimo. Nunca jamás en mi vida había pensado más allá de un mes, ¿no? Y es como, wow. Entonces, mi visión de vida de aquí a 10 años es seguir haciendo esos viajes iniciáticos por todas las culturas ancestrales, seguir formando alumnos Ujú. para que adquieran las herramientas y sean ellos los que sigan impactando, ¿no? en más personas y buscar un refugio para la tribu, no sé si en la selva o en la montaña, Mm, donde, bueno, pues pueda ser como ahí también mi refugio, ¿no? Y decir, vale, bien. y que vengan personas ahí Ahí está. de todo el mundo, ¿no? Es decir, pasar de la nómada a la casera, ¿no? Sí, Un sí, poco, ¿no? poder salir, pero tener Sí, como ese punto, sí, y ¿no? tener un punto Sí. como de vuelta a casa, ¿no? Y a También. 10 años, porque yo, bueno, también teniendo muy presente a mi hija que tiene 10 años, ¿no? Y de aquí a 10 años, pues Claro. antes, mucho antes, ya con la pinta que tiene y autónoma que es, Estar haciendo su vida ya y aspira. tú la tuya. Entonces sí, es como ese punto, ¿no? De Qué bueno. anclaje y desde ahí ya moverme. Hmm. Qué importante es esa visión del futuro, ¿sabes? Sabiendo también aceptar el momento presente, es decir, los retos que ahora mismo tienes te están preparando probablemente para cuando llegue ese momento en el que llegue ese yo futuro. Al final, lo más importante más que las cosas, ¿no? O las situaciones que te gustaría vivir, es desde dónde quieres vivirlas. Y esa es la pregunta que te hago. ¿Cómo sería la perspectiva interna para poder materializar todo eso de una manera en la que tú consideres que te gustaría avanzar hacia ahí? Wow, pues disciplina, compromiso, acciones, responsabilidad, decisiones constantemente. No desde el inconsciente, que ya le tengo fichado, Mm, sino desde el adulto, desde el consciente, ¿no? eso. Entonces, no es magia, sino es las acciones que tomas cada día, decisiones, responsabilidad, compromiso, hacia eso, ¿no? Entonces, cuando te pones algo muy grande, a 5 años o a 10, pues lo que ocurre aquí es mucha exigencia para bien, Ujú, claro. ¿no? Es algo que te empuja, es como si tuvieras un coach interno personal todo el rato de, esto te va a acercar aquí. Claro. No, no, no lo hagas. Tal cual. Entonces ahorras energía, ¿Lo ves o no? ahorras energía porque es Claro. como esto sí, esto no, tú sí, tú no. Eso es. Y vas caminando paso a paso, pero teniendo de verdad mucha disciplina. Tener límites es lo que más nos libera. Límites sagrados. Fíjate. Límites sagrados. Ahorro Es energético. exactamente eso. Es que cuando muchas veces pensamos, ¿no? que los límites son una forma de hacernos sufrir ¿no? o de simplemente dejarnos en un espacio más pequeño del que deberíamos. Ujú. Pero lo decíamos en el ejemplo del cuadradito antes, los límites, fíjate, hacen que tú tengas la libertad para poder saber cuándo te estás yendo de lo que realmente quieres y cuándo realmente estás ocupando tu lugar. Totalmente. Entonces es muy bonito poner eso, como yo digo, como boyas, ¿no? En en el medio del mar, ¿no? O sea, sabes a dónde vas a ir. Mm, Entonces tu energía se enfoca para que eso sea posible y no pierdes energía con tonterías, ¿no? sí. Eso es muy importante. Genial, pues adelante. Puedes representarlo con una imagen, lo que sería ese yo futuro. Vale, ya sabes que pueden ser varias figuras. Tú decides. Pues me está llamando desde el principio también Venga. esta pieza Vale, el alfil plateado, y ¿vale? esta pieza. Y el caballo plateado. Buenísimo. Vale, genial. Tenemos ahí. Es importante la mirada, ¿vale? Hacia donde miren. Notas que miran hacia como
como el infinito, como el abismo allí. Sí, yo lo he puesto ahí porque he visto como la vida hacia adelante, ¿no? Es Mm, como, mm. vale, esto está bien, pero yo tengo ahora que mirar hacia mi camino, sí o sí. Muy bien, muy bien. No puedo mirar atrás ahora. ¿Y qué representan cada uno para ti? ¿Por qué el caballo y el alfil? ¿Qué más, qué es lo que te ha llamado Wow, el aparte? alfil es como un punto medio entre reyes y reinas, ¿no? Es como también esa disciplina, ese lugar, ese empoderamiento, pero también esa humildad de aprendiz constante, ¿no? Porque eso te da un fuego interno, wow, que te hace levantar de la cama de un salto. Venga, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes qué representa el alfil en el No, viaje de la vida? no. La adolescencia. Wow, pues esa fuerza del adolescente sano, claro, es como, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Voy para allá, ¿no? Eso Claro, es, sí, es que eso es algo que te lleva a qué emprender un bueno, camino, pero siempre con la perspectiva de aprendiz, ¿no? Es el niño adulto, fíjate. qué Es el bueno. intermedio entre el niño adulto. Pues eso. Y luego el ¿El caballo, caballo? porque siempre he sentido también la manera de moverse, que fíjate, solo puede hacer un movimiento, ¿no? Aquí, una L. Pero me parece súper elegante y me transmite un saber estar, ¿ok? No puedo avanzar mucho, pero con este pasito que voy a hacer, wow, estoy mirando ahí. Y también una libertad, pero con responsabilidad, ¿no? Mm, Porque no puede coger ahora mismo e irse como el alfil, ¿no? Ahí en diagonal, no. ¿Sabes, no? Pasito a pasito. ¿Sabes qué representa en el ajedrez sistémico? No tengo ni idea, lo Me encanta. prometo, de nada. No, no, pero es que por eso lo hacemos así, a ciegas, Wow. como tú también lo haces, ¿no? Representa el adulto, la adultez, esa responsabilidad de la que hablabas, ¿sabes? Caminar desde esa responsabilidad, esos límites, pero con la elegancia que te da el adulto, ¿sabes? Y sabiendo pues que también pues, estás creando un vehículo para tu vida, porque el caballo es el vehículo que te lleva a experimentar la realidad, ¿no? Así Y que además, menos mal, maravilloso. porque un adolescente sin adulto, Bueno, ya, pues claro, se va por la diagonal y o un adulto sin va pinchando a la gente. adolescente, Igual, divertido. igual, Ay, sería madre. demasiado aburrido. Pero por eso hay ese equilibrio, ¿no? Entre esas dos energías, como que van a abrir caminos para ti, es muy evidente ahí. Pero fíjate que todo eso lo hacemos desde la energía del rey y reina, ¿sabes? Total. De ese equilibrio entre las dos fuerzas y desde ese poder interno, desplegando pues esos dos dones y talentos que tiene la adolescencia y la adultez. Buenísimo, buenísimo y Qué bueno. como teniendo presente el niño interior que está ahí, Hombre, ¿no? claro, Eso, sí, transformarlo en ese eso niño es. sano, esa curiosidad, claro que sí. Siempre nos va acompañando. Qué bien, Luna. Pues bueno, esa sería un Wow. poco la configuración. Aquí tratamos de eso, de simplemente hacer como una visión general, ¿vale? De lo que es tu vida en este momento y de arquetípicamente, ¿no? Cositas que probablemente te estén diciendo las figuras más allá de nuestra conversación. Y me gustaría preguntarte, ya para ir terminando, ¿no? Y haciendo las preguntas finales, no quiero que te vayas de aquí sin hablar del amor, Ay, el ¿vale? amor. Algo que tienes El amor. aquí ya grabado Sí. que tan importante es. Y me gustaría que me dieras, o sea, que nos dieras a nosotros, ¿no? A las personas que nos escuchan también, esa visión desde esa perspectiva ancestral, desde todo el trabajo que tú haces. Si realmente la pregunta sería, ¿amamos como nos amaron? Nos amaron como pudieron. Mm, Y yo durante toda mi vida ni me amé y cuando me amaba, pues como podía. Y la consecuencia de todas esas heridas o del ingreso en el hospital fue debido a estar enlazando una pareja con otra desde los 13 años hasta los 35. mm, Dependencia emocional, la mayor de las drogas a día de hoy. Y después de una ruptura entré en ansiedad, en pánico y ahí fue cuando... Entonces yo he aprendido a amarme a mí misma, pero poniéndome límites también. Me he tenido que enseñar, o maternar o paternar, a darme ese amor, pero con límites sagrados o con firmeza, porque anteriormente no estaban esos límites o esa firmeza dentro del amor y bueno, pues no fue muy bien. Y entonces para mí el día que también lo entendí fue cuando me hice el tatú. Entonces, claro que
que el amor está en todo, ¿no? Y la fuerza del amor es muy poderosa, pero si ese amor te hace todo el rato estar entregando, 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 o independencia emocional o evitativa, ¿de qué te sirve, no? Claro, ¿No? sí. Entonces, para mí el amor es firmeza y, y compasión. Mm, Se trata de encontrar, ¿no? Ese espacio interno en el que puedes amar, pero desde un amor, fíjate, en ese cuadradito, ¿no? Dentro de unos límites que para ti también representen ese amor, ¿no? Porque al final poner límites también es amor, ¿cierto? sí, para mí amor, en mi caso también, es mi madre y mi padre, ¿no? O sea, lo femenino, lo masculino, la oscuridad, el sostén, el nutrir, el gestar y también esa disciplina o límites que yo nunca he tenido esa firmeza porque no he tenido referentes ni de padre ni de hombres. Ujú. Entonces, cuando yo entendí y me lo pude integrar y encarnar en la tierra, dije, wow, ahora estoy entendiendo qué es para mí el amor, ¿no? Y de ahí viene un poco. ¿Cuál crees, en base a tu experiencia con las personas y de haber visto pues tantos movimientos, ¿no? Desde la parte sistémica, cuál crees que es el origen, digamos, de ese desamor, si se puede llamar así? Es decir, desde ese lugar en el que amas desde la dependencia o desde esa limitación. Mm. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que ves que de alguna manera es el patrón común detrás de todo eso? Bueno, aparte de comúnmente todo el mundo, para que lo entienda, pues es una consecuencia de unas heridas de infancia, heridas ancestrales, ¿no? Que vamos heredando. Pero básicamente nos hemos creído todo lo que hemos oído de pequeños y nos han programado la sociedad. Entonces llegamos a un punto donde la mitad de las mujeres y hombres pues tienen esa urgencia, ¿no? De a costa de tu energía, de tu salud, de tu vida, eh, ¿no? Comprarse el pack completo y qué es lo adecuado en la manera de amar. Si no estás dentro de esos estándares, no es amor. Básicamente para mí es lo que hemos escuchado también en casa, Mm, en el cole, en la sociedad, ¿no? ujú. Entonces tengo que estar todo, la religión también influye mucho, ¿no? Sí. Eh, Mm. la culpa, el tener que estar entregando todo el tiempo, pero no desde ese lugar que te corresponde. Si alguien está pasando por la dependencia emocional también, es una cuestión y esto a lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero llega un punto en el que hay muchas personas que han sanado todo, han hecho todos los procesos, llevan muchos años y siguen teniendo dependencia emocional y siguen sin entender esa palabra que es amor y son súper exitosas en todas las áreas de su vida, pero cuando entran en una relación íntima o de pareja, se detona todo. Entonces ya está. Ya hay un momento en el que ya te tiene que doler lo suficiente como para decir basta. O sea, ya he hecho todo, ya tengo que tomar una decisión y yo decido aprender de esto y no volver a dejar que pase, ¿no? Pasar del niño herido al adulto responsable o de víctima Aprendiz. a aprendiz. Eso es. Qué bueno, Luna. Qué bueno. Es súper importante, ¿no? Y al final todo depende también, ¿no? Influye mucho cómo nos amaron, pero sobre todo el camino que tú, cuando tomas conciencia, decides que es para ti el amor, ¿no? Es decir, es que tú marques el punto de inflexión dentro de tu sistema, dentro de tu árbol, y que desde ti, a partir de a ti, pues se reescriba la manera de amar, ¿cierto? Claro, es que tienes una pantalla enfrente en blanco. Una vez una maestra de constelaciones, Brigitte, Ujú. eh, constelando una cosa de los ancestros, salió el tema de la orfandad, ¿no? Y me encantó porque fue como, ¡ah! Pero eso es genial. Puedes hacer lo que quieras con tu vida. O sea, tienes una pantalla en blanco. ¡Wow! No hay horizonte para ti. ¡Qué Sí, maravilla! sí. Y bueno, es un poco eso, ¿no? ¿Vaso medio vacío o vaso medio lleno? Claro, ¿No? Es, al final es de donde lo terminas dejar ir, viendo. morir, Ah, todas esas identidades, creencias, programaciones y darte a vida, a la luz, ¿no? Con esa nueva identidad. lo puedes ver como una falta de algo o como un espacio en blanco del que poder pintar, ¿no? Me parece muy bonita la analogía.
Buenísimo, Luna. Pues vamos a hacer la última pregunta, ¿vale? Vale. Que es común también a todas las personas que vienen aquí, que se sientan en Piensa Diferente, y tiene que ver con ese legado que tú dejarías, fíjate, más allá de la vida, más allá de tu vida física. Intenta encontrar en tu interior lo que sería ese mensaje para cuando tú trasciendas lo físico, para que cuando llegue el momento de tu muerte, ¿qué mensaje dejarías al mundo? Si alguien pudiera ver este vídeo cuando tú ya has trascendido, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que se quedan aquí? El mensaje al final es transformar cada herida en fortaleza y hacer algo hermoso con ella. La vida es increíble. Lo siento desde que soy muy pequeña, o sea, amo la vida, las experiencias y puede que mañana te mueras, me muera. Estadísticamente todos nos vamos a morir. ¿Cómo quieres que sea ese momento, no? Que sea un wow, menuda experiencia todo lo que he vivido, ¿no? Como se dice, que me quiten lo bailado. ¿O quieres irte físicamente sin haber vivido la vida que sabes que está ahí esperándote? Pero tú no tomas la decisión o no tomas las acciones o no te haces cargo, ¿no? Ese es el mensaje o el legado que también yo creo que los alumnos que me vean estarán de acuerdo, ¿no? Es como, wow, o sea, mañana mueres, ¿qué quieres hacer hoy, no? Ya Eso está. es. Mensaje muy mexicano. ¿Eh? Ay, pues mira, sí, Muy por eso mexicano. tendré esta conexión yo con Ah, México. amiga, si habláramos con tuyos de otras vidas. Ay, madre. Bueno, compañera, muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu presencia, por tu autenticidad y desde ahí, pues, simplemente decirte que esta es tu casa, que piensa diferente, pues, tiene ese propósito, el de traer aquí, pues, el vivo testimonio de una persona que ha vivido, pues, todo lo que tú has vivido, que ha transitado todo lo que has transitado y que al final viene aquí con un mensaje, con el amor y con la presencia para poder entregarlo al mundo. Así que gracias por eso, Luna, un placer haber compartido contigo esta entrevista y hasta la próxima. ¿Mm? Muchas gracias a todos y me dejas, bueno, me encanta. Por He favor. aprendido tanto y, bueno, luego le voy a hacer una foto Claro, porque sí, me ha sí. encantado, me ha fascinado. Muchísimas gracias por abrirme, ¿no? A este mundo también. Gracias. Un placer. Bueno, pues nada, simplemente agradeceros también a todos los que habéis estado con nosotros hoy, que estáis también siguiéndonos en todo lo que hacemos en Piensa Diferente. Y como siempre, invitaros a escuchar a esa parte interna, a que recordemos, ¿no? Que viene del latín recordis, que es volver a pasar por el corazón, que recordemos cada segundo que tenemos la libertad de poder pensar diferente, que tenemos la libertad de proyectar ese pensamiento hacia afuera y de crear una vida que tenga sentido para nosotros.